A las orillas del Nilo, el lugar que los egipcios consideraban como el punto de nacimiento del mundo entero, se alza el edificio religioso más grande jamás construido, el Templo de Amón en Karnak. Es mucho más que un edificio. La historia del templo abarca más de 1300 años y constituye todo un registro de la civilización egipcia, acumulando en capas de superficie. Cabe señalar que los egipcios tenían muchos dioses y construían santuarios para atraer sus favores. Algunos dioses solo tenían importancia local, pero existían otros que pertenecían a la categoría de grandes dioses como Ra, el dios del sol, considerado como fuente de toda vida en Egipto, aunque el centro de su culto estaba en Heliópolis, y Amón, dios del viento y la fertilidad, al que en un principio solo se adoraba en Tebas, pero que acabó convirtiéndose en rey de los dioses, formando una trinidad real con su esposa Mut y su hijo Khonsu. Sin embargo, no existían conflictos entre los grandes dioses, y cada uno de los cuales podía incluir cualidades de los otros. De este modo, con el beneplácito de los faraones, Amón adquirió los atributos de Ra, el dios del sol, convirtiéndose en Amón-Ra y adquiriendo así mayor importancia en Tebas. La historia del templo de Amón coincide con el ascenso y la caída de Tebas. El templo es todo lo que queda en la ciudad, por lo que la gran urbe de Tebas, como todos los edificios de Egipto de su época, estaban construidos con ladrillos de arcilla y se han desintegrado con el paso del tiempo. Hasta las residencias de los faraones eran de ladrillo y su mobiliario estaba diseñado para durar solamente una vida humana. En cambio, el templo era otra cosa, se pretendía que durase toda una eternidad, y se construyó con granito, arena y caliza, extraídos y cortados con instrumentos y técnicas muy primitivas. Para perforar orificios, los constructores de aquella época utilizaban taladros huecos de sección circular, también de cobre. Se han encontrado cilindros de piedra extraídos por este método, aunque no se han conservado sierras ni taladros. En Karnak podemos ver hasta 10 pilonos, 6 en el eje principal y otros 4 en dirección al templo de Mut, la consorte de Amón. El más grande es precisamente el de su fachada principal, obra de Nectanebo I. Mide 113 metros de lado, quedó inacabado, pero de haberse concluido hubiera alcanzado 40 metros de altura. Los pilonos son símbolos solares, pues representan las dos colinas del horizonte, por las que sale el sol. La escena principal que los decora muestra al faraón venciendo a sus enemigos arrodillándolos ante él. Es el triunfo del orden sobre el caos. En Karnak, esta escena aparece en los pilonos séptimo y octavo. Los pilonos se rellenaban a veces con materiales procedentes de las estructuras desmanteladas. Los bloques hallados en el tercer pilono de Karnak, levantado por Amenhotep III, permitieron restaurar la capilla blanca de Sesostris I. En la fachada de los pilonos se colocaban altos mástiles de madera de cedro, con los extremos cubiertos de electro y banderolas de colores. Los mástiles se sujetaban con grandes anclajes de bronce. En el primer pilono de Karnak aún se ven grandes ventanas que indican el lugar donde se situaban estos anclajes. Las pirámides de Giza. El trío de Giza representa la culminación de la edificación piramidal que ya no sería superada jamás por ningún otro monumento egipcio. Las caras de cada una de las imponentes masas pétreas están perfectamente orientadas a los 4 puntos cardinales. La primera que se construyó es la más septentrional y la de mayor tamaño de las 3, por Keops, el segundo faraón de la cuarta dinastía, aproximadamente entre los años 2680 y 2560 a.C. La segunda fue construida por el hijo de Keops, Kefren, el tercer faraón de la cuarta dinastía. Más tarde, al suroeste de la pirámide central, el faraón Miquerinos, hijo de Kefren, construiría la tercera y la más pequeña de las 3. La pirámide de Keops medía originalmente 230 metros, 755 pies de lado y 146 metros, 479 pies de altura. La pirámide de Kefren tenía 215,5 metros,
707 pies de lado y 143,5 metros, 470 pies de altura. Y la pirámide de Miquerinos medía 108,5 metros, 357 pies de lado y 66,5 metros, 281 pies de altura. En torno a cada una de las pirámides se extiende un extenso conjunto funerario. El acceso se realizaba desde el este, es decir, desde el valle del río, a través de un canal cortado por la ribera del Nilo. La nivelación se realizaba por medio de zanjas llenas de agua. Para construir la pirámide de Keops se emplearon 100.000 hombres en periodos de 3 meses. La cuarta dinastía fue una especie de edad de oro en el país, un periodo de paz, seguridad y abundancia. La creencia dominante durante el Imperio Antiguo era que al morir el faraón se convertía en Dios, uniéndose a Ra en su diario viaje en barca a través de los cielos. El espíritu del faraón muerto pasaba así a ser el intercesor y único vínculo de su pueblo ante los dioses. En el antiguo templo dedicado a Ra en la ciudad sagrada del Deltas, que los griegos llamaron Heliópolis, había una piedra apuntada, la piedra Benben, que simboliza la morada del sol por haber sido la primera porción de tierra en el momento de la creación, captando el primer rayo del sol. Las antiguas metrópolis egipcias de Menfis y Tebas han desaparecido, ya que estaban hechas de ladrillo de barro prensado. Bajo el reinado del faraón Ahnatón se fundó una nueva capital, Akhtátón, en el centro geográfico del antiguo Egipto. Esta ciudad pretendía ser la sede de la revolución religiosa emprendida por Ahnatón. A la muerte de él, la ciudad y sus nuevos templos fueron demolidos por los sacerdotes de Amón y las piedras del templo empleadas para construir otros edificios. A pesar de ello, los escasos restos que se conservan de la antigua Akhtátón han permitido la reconstrucción de una espaciosa casa de un suburbio septentrional en la ciudad. El acceso desde la calle se realizaba a través de un portal inserto en el muro circundante. Inmediatamente a la izquierda estaba la casa del portero. En el interior de un jardín cercano por un muro se alzaba una capilla dedicada a Atón, el nuevo dios. Atravesando un patio interior ajardinado, se accedía a la vivienda propiamente dicha, centrada en torno a sus dos piezas principales, la sala norte y la sala central. En torno a este núcleo central se organizaban la sala oeste para los invitados, la zona de las esposas en el lado sur y el conjunto de aposentos del cabeza de familia en la esquina sureste. Las ventanas de los gruesos muros exteriores eran evidentemente muy pequeñas para paliar la entrada del calor exterior, y la porción central de la casa sobresalía ligeramente del resto para permitir la iluminación y la ventilación a través de ventanas de linterna. En torno a la casa principal se organizaba una serie de dependencias secundarias: el granero en el lado oeste, los establos y un cuarto de carruajes en la esquina suroeste del conjunto, las dependencias del servicio en la zona central y los almacenes y la cocina en la esquina sureste. El establo y el pozo estaban ubicados junto al muro este. Evidentemente se trataba de la casa de algún funcionario importante o tal vez de algún sacerdote al servicio del templo. Los calígrafos y los artesanos también debían vivir razonablemente bien, dado que sus servicios eran cruciales para el buen funcionamiento de los servicios del templo y para la creación de las inscripciones y pinturas de los templos y tumbas. El barrio de los artesanos del templo de Tebas ha desaparecido hace mucho tiempo, pero en cambio ha perdurado parcialmente el poblado construido para los artesanos que trabajaban en las tumbas del Valle de los Reyes. Deir el-Baharí está situado en el sur de Egipto, en la zona de Tebas, pero en la orilla occidental del Nilo. Los egipcios creían que este lugar era una puerta hacia el más allá, ya que el sol se levantaba por el este y se mete por el oeste, creyendo que el sol moriría por el oeste y trascendería hacia un lugar secreto. Por este motivo la faraona Hatshepsut decidió enterrarse ahí.
La tumba de Hatshepsut fue inspirado en el templo del faraón Menduco II. Este templo estaba situado en diferentes niveles arquitectónicos y tenía pórticos con columnas abiertos, y este sería la principal inspiración para el arquitecto Semut, quien es el arquitecto que realizó la tumba de Hatshepsut. Hatshepsut fue una faraona muy inteligente y estratégica y solo se rodeaba de personas quienes apoyaban sus ideas y pensaran casi igual como ella, y los arquitectos quienes llevaron a cabo la construcción eran unas de ellas. Bueno, hablemos de la tumba. La primera zona es el templo de acceso donde está representada la faraona Hatshepsut en su coronación acompañada con el dios Atum, dios de la creación. Tras esta zona accedemos a la avenida de Esfinges que nos lleva al patio inferior donde se encuentra otro momento importante en la vida de Hatshepsut, que es el transporte de los obeliscos de la reina hacia el templo de Karnak. Después de esta zona accedemos por la primera rampa y por ella llegamos a la segunda terraza, donde se abre paso a un pórtico y aquí se nos narra una historia del viaje a Punt. También se encuentra el mito de la teogamia, el nacimiento de la reina Hatshepsut. Subimos por la segunda rampa y así llegamos a la terraza superior, y aquí encontramos estatuas de Hatshepsut representadas como el dios Osiris del más allá. De aquí nos dirigimos al patio interior que se considera el dominio secreto del dios Amón. Todo el conjunto toma del modelo antiguo las imponentes columnas abiertas y la organización geométrica y espacial basada en la axialidad y en la ortogonalidad, pero como rasgo característico más importante hay que destacar el modo de Semut, adaptó la construcción al medio natural, integrando las terrazas en los escalonamientos naturales del terreno, mientras que las líneas marcadas por las columnatas evocan la verticalidad de las cavidades producidas por la erosión en la cara de la montaña, consiguiendo una admirable fusión visual entre montaña y templo.